periodista. Y como leí por allí, fue uno de los grandes periodistas que además fue un tenista de la época de Vilas, de la época de aquellos jugadores de los años 60, de Ganzábal, de Cano, de todos ellos. Lo tenemos creo quien es, no solo un compañero, sino un hombre que tuvo una relación especial con él, que es nuestro querido Dani Miche. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, Alfredo, sí, firmo cada palabra que estás diciendo. En lo personal, en lo particular, Guillermo fue mi maestro, mi padre tenístico. Siempre cuento la misma anécdota, muchas veces a los de nuestra generación, los cincuentones, nuestros padres, viste, nos preguntaban qué querés ser cuando seas grande, ¿no? Y nuestros padres esperaban, y doctor, viste, abogado, contador, las carreras que se estudiaban en esa época, y yo le decía a mis padres, yo quiero ser Guillermo Salatino. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso es lo que marca algo. Cuando una persona, a ver, Salatino, sí, no es solo el nombre de un periodista, y Moro lo mismo, son marca. Exacto. Van a pasar 50 años, Fioravanti es una marca, puede ser Majomach, cualquiera. El Gordo Muñoz, Víctor Hugo, son marcas, quedan instalados en el inconsciente colectivo, van a estar en la historia, y Salatino me parece que al tenis es eso, ¿no? Al periodismo en general, ¿no? Son genéricos, como la virome, la claro, el chilege, claro, son genéricos. Gran Intentaron ejemplo. Además un laburo. Claro. Obviamente Moro, más vinculado a Vilas, con el Gordo Muñoz, con la aparición de Guillermo Mar del Plata. Yo creo que Guillermo lo que le dio fue otro tipo de impronta. Primero que Moro no era jugador de tenis, claro, se notaba, porque Guillermo, cuando empieza él con sus comentarios, cuando aparece en los grandes medios, le daba un toque donde vos te das cuenta que el tipo entendía el juego, porque fue un muy buen jugador amateur, un gran campeón. Pero creo que el gran mérito de Salata, sobre todo en los 70 y los 80, es poder contarle al futbolero qué era el tenis, explicarle al tipo que estaba escuchando el partido de Boca, de River, de San Lorenzo, a Víctor Hugo en la época de por 80, explicarle a ese tipo que por ahí no tenía ni idea del tenis, qué era Wimbledon, qué era el slice, quién era Jimmy Connors, de una manera muy sencilla, muy entendible. Algo que parece fácil de decirlo, pero vos sabés bien, Alfredo, que en ese momento el tenis, viste, era un deporte claro, de elite para muy pocos. No era popular más allá de lo que Juano había conseguido a través de Guillermo Vilas y la Oral Deportiva. Hola Dani, ¿cómo andas? Buen día, Ferla, que te saluda. ¿Qué haces, Fer, querido? Buen año. Bien, Dani, igual para vos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. No sé si fue el que mejor lo informó, pero sí el que mejor lo explicó, Guillermo, al tenis, en un deporte que bien vos decías, inclusive lo que le costó al otro Guillermo Vilas ser aceptado, admirado y hasta hoy por hoy idolatrado en el deporte en general. Quiero que nos cuentes, Dani querido, cómo fue una de las últimas experiencias de Guillermo Salatino viajando. Ya estaba grande, no quería viajar, y cómo lo empujaste, cómo lo traccionaste para que hiciera una de sus últimas coberturas de un Grand Slam. Mira, Fer, Guille fue a Roland Garros 2022, ya no en la reconstrucción de la Fililla Tri, había perdido esa cabina que tanto le gustaba, que era una cabina que daba a la cancha. Bueno, en la reestructuración y en la comercialización de estos mega eventos, viste, hoy todo se cobra, todo se reconfigura, y ya no estaba más esa cabina. Entonces en el 2022, en el nuevo Roland Garros, le tocó estar donde estábamos nosotros, donde estábamos los pobres, donde estuvimos siempre los pobres, que es un lugar que vemos una pared negra con una cabina. Claro. Y entonces dijo, yo ya estoy grande, a mí me gustaba mi cabina, sentarme, ver un poquito de tenis, ya no viajo más. Entonces ahí lo convenzo a Salata, le digo, vos, Salata, no puedes retirarte en Roland Garros, vos tenés que retirarte en Wimbledon, ese es tu torneo. Tenés razón, y ese año 2022 Salata cubre su último Grand Slam, Wimbledon 2022, que lo compartimos. Siempre alquilamos una casita que era unas 10-12 cuadras del estadio, que siempre las caminábamos, esas calles tan lindas. Ya ese año 2022 Salata no las podía caminar, se tomaba el colectivo y demás, y dijo, hasta acá llegué. Y no viajó más hasta que el año pasado, 2025, me llama, bueno, hablamos muy seguido, ¿no? Por supuesto, pedía casi todas las semanas, me dice, tengo ganas de ir un viaje más. Y le digo, mira, Salata, un Grand Slam no vayas, son 2 semanas, tenés que caminar mucho, vos no podés caminar. Copa Davis, jugamos en Groningen,
en Países Bajos, viste, va a ser bastante casero porque es Argentina-Países Bajos, vamos a estar nosotros solos. Bueno, y hizo la cobertura, le costó, pero la pudo hacer, y como Argentina gana, dijo, bueno, voy a hacer una más, y fue con nosotros a Bolonia. Las finales, ya ahí sí le costó una barbaridad. De hecho, el estadio donde se jugó la final de la Copa Davis, que era como una especie de la rural, nos dejaba el transporte público, imagínense, como si fuera en Santa Fe, justo en la esquina de la rural, y vos tenés que caminar hacia el pabellón, donde estaba la cancha de tenis, eran 300, 400 metros, y no había manera que Salata pueda caminar esos 400 metros, tenía que venir a buscar un carrito de golf, hacía mucho frío, fue bastante complicado. A pesar de todo esto, y esto para las escuelas del periodismo, para esta generación de cristal, escuchar la transmisión, el relato en vivo que hizo con Gustavo López del tiebreak de Ceballos y Molteni, que perdimos ahí con 3 match point contra los alemanes, habla de una calidad única, de un maestro absoluto a los 80 años, con EPOC, sin voz, relatando un tiebreak que duró como 20 y pico de minutos, como si él tuviera 30, 40 años. Lo escuché con el detalle de los golpes, es decir, esa transmisión de golpea con su revés, Alfredo, devuelve de relatar tenis es lo más difícil que hay. Yo tengo 30 y pico años de laburando, y cuando me toca relatar a un punto me quiero matar, porque no lo sé hacer, porque es dificilísimo. Sí, es muy difícil. Porque la pelota va, y el tipo tiene el timing de relatar, le pega con el slide, la juega cruzada, va a la red, a mí me da en tiempo y forma. Me da la impresión que eso se lo ha dado su época de muy buen jugador de tenis, anticipar las jugadas, verlas. Exactamente. Pero agregar, porque esto otros exjugadores lo podrían hacer, y sin embargo les cuesta mucho porque hay casos, ¿no? Yo creo que hay jugadores como Frana que lo hacían extraordinariamente bien. Sí, pero a otro ritmo, Frana. Frana te comentaba un punto, y cuando te lo termina de comentar ya se habían jugado 2 más. Exactamente. Salata iba al ritmo del partido. Con Víctor Hugo iba, Víctor Hugo relatando, bueno, y vamos a Lata, Monte Carlo, sí, breakpoint contra Mancini, viene... Esto que dicen ustedes, el tenis popularizado por Vila, que yo creo que mediáticamente, más allá de Moro, de la revista Gente, del gráfico y de todo lo que ocurrió en los 70, porque no hay que quitar valor a todo eso que fue extraordinario, ¿no? Creo esto que vos decís, el boom de Víctor Hugo, y se sumó lo de él, siguiendo la línea de Víctor Hugo, transmitiendo con el partido de tenis, dándole una impronta casi futbolera, que además era futbolero porque le encantaba, era muy hincha de Racing, ¿no? Sí, tuvo también suerte Salata, que le tocó Víctor Hugo y un poquito más adelante Mariano Clos, 2 fanáticos muy entendidos del tenis. A mí me pasa muchas veces hoy que me toca salir en programa de radio con tipos que no le importa un bledo el tenis. Tenés razón. Te das cuenta que le estás hablando a nadie, que no te están escuchando. En los últimos años a mí me pasaba, está bien, como hombre y fanático del tenis, que por ahí lo ponían a Salata o con lo que decís vos, que te pasa a vos, bueno, muchas gracias. Y digo, y hay tanto para preguntar. Gentili se le prendía un poco. MP también, Marcelo Palacio. Marcelo que lo recordó. Yo ayer le mandé un mensaje tanto a Gustavo López como a Mariano Palacio, a quien no conozco, o sea, los conozco, pero no tengo relación, ni sus teléfonos, ni nada, les escribí, Gustavo me contestó, le digo, te agradezco como oyente que lo hayan tratado también a Guillermo en los últimos tiempos cuando tenía dificultades para salir al aire, ¿viste? ¿No? Otro tipo te limpia, o pide la radio che que no salga más. No. Entiende, y no, lo Marcelo Palacio, yo fui testigo, lo llamaba, estábamos en Bolonia y lo llamaba todos los días fuera del aire, che, Guille, ¿cómo estás? Contame. Qué bien eso que me contás. Un fenómeno. Una pregunta, Pablo. Dani, buenos días, Pablo Díaz te habla. El respeto, remarcar el respeto con el que lo trataban y la paciencia también, porque bien vos lo decías, en los últimos tiempos la EPOC le costaba, pero también resaltar lo que dijiste, ¿no? La adrenalina que tuvo en el momento que fue a transmitir con vos la Copa Davis, porque ese Salatino de esa transmisión de esos puntos fue el Salatino de los 30 años. No, fenomenal, un fenómeno. Nosotros, nuestra generación, me imagino que Fer Lavecchia lo mismo, nosotros, yo hice la secundaria entre el 82 y el 86, entre el Mundial de España y el Mundial de México. Y mi divertimento, mi pasión era rajar del colegio, llegar a casa y poner por 80 para escuchar
el micro de Sabatini auspiciado por pelotas para tenis Lincoln. Las Lincoln, ¿te acordás? Más. Y era nosotros nos informamos de Vilas y de Sabatini al principio por Moro y Salatino, pero la diferencia, Moro era un fenómeno, porque Moro de repente te transmitía Wimbledon desde la casa, era un fenómeno. Hacía unas crónicas. Acá estamos, y el tipo estaba en la casa, un color, en la cabina. El primer uso de un celular en la Argentina, en una radio, lo hizo Moro. Pidió prestado un celular a uno. Juano, Salata te decía, Juano habla de tenis, te comenta el tenis como un crack sin haber agarrado nunca una raqueta de tenis, que eso es un gran mérito de Juano, porque el tipo, Salata era más fácil porque Salata fue jugador y hablaba de algo que él había vivido. Que había mamado. Moro lo hizo, se hizo especialista de un deporte que nunca lo jugó, nunca lo practicó, ni mucho menos, que es un gran mérito también. Dani, suerte, la última, el año pasado, en el Martín Fierro le hicieron un homenaje, sí, un homenaje. A ellos, a los reporteros, a los cronistas de tenis, digo, los grandes reporteros. Y Chiche medio que se coló ahí, ¿no? Sí. Se lo dije, me parece, con todo respeto, el Chiche está un par de escalones abajo, pero bueno. Y más joven. Eso, viste, relaciones públicas es el number one. Bueno, un palito ahí, ¿eh? Y bueno, lo que decía y lo que te decía Pablo, bueno, me parece que también para Salatino y para Moro, que la Argentina haya sido campeón de la Copa Davis con el sistema anterior, con el sistema anterior de visitante, con las características de lo que representaron esos partidos de Copa Davis, no solo la final, sino el anterior en la Gran Bretaña, en Escocia y todo lo demás, creo que coronaron también una carrera excepcional. Además que no tenía pelos en la lengua. Nosotros le hicimos una entrevista, teníamos un programa en Radio Colonia, le preguntamos sobre el formato nuevo de la Davis y dijo, si lo ves a Piqué, matalo de parte mía. Y bueno, lo que hemos comentado acá varias veces. Vimos la presentación con Salata, con Piqué y Shakira, se presentó esa nueva Copa Davis. Escuchate esta anécdota. Se hizo la presentación durante el US Open en una torre espectacular, nos invitaron ahí con la vista del Empire State, y la se le acercó a Piqué, fui testigo, tengo la foto, tenemos la foto con Piqué y con Shakira, y le dice, la mataste la Copa Davis. Claro. A Piqué en la cara, te lo dijo. Y tuvo toda la razón en parte, ¿no? Bueno, te mando un abrazo, Dani, y muy agradecidos por esta charla. Siempre las charlas de tenis con vos, en cualquier lugar del mundo, que por lo menos cuando yo estoy acá, siempre se van a extender más allá del resultado parcial de un partido. Abrazo grande, buen día para todos. Chao, Dani Miche, gran comentarista de tenis. Un tipo además muy laburante de la profesión. Preparado, Dani Miche. Sí, de abajo. Muy difícil.